Bien, el día de hoy vamos a hablar acerca de los síndromes genéticos y de algunas de las principales enfermedades mitocondriales. Hay que recordar que los síndromes genéticos son alteraciones que vienen dadas a partir de un defecto que ocurre precisamente en los genes o que puede ocurrir en los cromosomas. Hay ciertas regiones que al momento de traducirse o de estarse leyendo, digamos, esta instrucción, pues es la que va a generar este problema como tal. Los síndromes pueden ser compatibles con la vida en algunas ocasiones o pueden ser incompatibles con la misma, dependiendo la posición o el par en donde estén ubicados. Generalmente, si un síndrome no es compatible con la vida, el producto, el embrión que se empezó a formar, va a ser abortado. Y en este sentido, hay que recordar precisamente que no necesariamente tiene que ser un factor externo el que esté relacionado al aborto. Muchas veces se puede llegar a pensar que la persona realizó ejercicios o actividades que no debía, o consumió algún alimento, o estuvo en contacto con algún agente que le hizo abortar precisamente el producto. En este caso, los síndromes genéticos que no son compatibles con la vida serán alteraciones propiamente que el propio organismo rechace por esa situación. Recuerden que nosotros tenemos dentro de nuestros ciclos celulares, tenemos puntos de control que se van a estar revisando cada cierto tiempo o en cada cierto proceso para definir que toda la información que tenemos en esa célula, en ese embrión, se ha desarrollado de manera correcta. Por otro lado, las enfermedades mitocondriales son enfermedades que son transmitidas generalmente por las madres hacia la descendencia, y esto es porque hay errores en el material genético que se encuentra dentro de las mitocondrias. Hay que recordar que existe esta propuesta sobre la endobiogénesis, donde cuando se empezaron a formar nuestras células en aquel entonces, una bacteria logró entrar en una célula y entonces hicieron un proceso de simbiosis. La bacteria, por un lado, empezó a proveer de energía a la célula y la célula empezó a utilizar la energía para desarrollarse y le brindó un espacio para sobrevivir a esta bacteria. En este sentido, ese material genético que tienen nuestras mitocondrias también puede tener mutaciones o puede tener errores y por lo tanto es susceptible precisamente al desarrollo de este tipo de enfermedades. Bien, pues sin más, vamos a comenzar. Empezaremos hablando acerca de un síndrome que es probablemente muy conocido por todos, que es el síndrome de Down, y que en este caso los pacientes que tienen síndrome de Down suelen presentar ciertas características clínicas, fenotípicas y genotípicas que nosotros podremos ver en el primer caso y no podremos apreciar en el segundo caso. ¿Qué podemos ver en este tipo de pacientes? Bueno, pues deficiencias cognitivas. De hecho, tienden a una posibilidad de desarrollar Alzheimer de manera temprana, tienden a presentar rasgos físicos característicos como ojos pequeños y vello a nivel del cuello, cara plana, que es esta característica que podemos observar, ojos rasgados y epicanto, que son ciertos repliegues adicionales en la piel en los ángulos mediales de los ojos. Vamos a ver también anomalías craneofaciales, defectos a nivel cardíaco que no podemos evidenciar directamente, sino a través de estudios, obviamente, y que, bueno, esta es una de las características en los pacientes que tienen síndrome de Down para una calidad de vida defectuosa, una calidad de vida baja, ¿sí? Que estos defectos, pues en algún momento son la causa precisamente de la muerte de esos pacientes. Vamos a ver pliegues palmares únicos, que en este caso se dan en las manos. Nosotros, si observamos nuestra mano, vamos a tener 3 pliegues o 2 pliegues habitualmente. Estos pacientes tienen solamente un pliegue palmar. ¿Qué más podemos observar con estos pacientes? Bueno, vamos a ver una característica de hipotonía y sobre todo en los pacientes que en edades tempranas vamos a poder observar esta característica, ¿sí? Porque generalmente al momento de sentarlos o ponerlos a gatear, pues tienen dificultades, o si están sentados, pues están un poquito encorvados o tienen esa característica. Y vamos a ver también que puede haber un retraso en el crecimiento y tienen una predisposición precisamente
a ciertas enfermedades, como pueden ser leucemia, infecciones, disfunción tiroidea, vamos a ver envejecimiento prematuro y, como ya les comentaba, pues el inicio temprano del Alzheimer. ¿Qué más podemos ver como característica en estos pacientes? Bueno, pues que en algunas ocasiones estos pacientes pueden presentar uniones entre el primer y segundo ortejo de los miembros inferiores, ¿sí? En los pies vamos a ver cómo se unen precisamente los dedos, y esto es porque, hay que recordarlo, cuando se están formando las extremidades, hay un proceso de apoptosis, hay un proceso de muerte celular programada que va a ir eliminando esa membrana que queda entre los dedos para que se puedan separar. En este tipo de pacientes, este síndrome conlleva que este proceso no se lleve a cabo. Vamos a ver también que en el 95% de los casos la causa es una disyunción no meiótica y hasta el 75% de ellos ocurren en el óvulo, ¿sí? Es decir, en el 75% de los casos el gameto responsable del síndrome de Down es el gameto femenino. Por otro lado, podemos ver el 4% de estos casos pues tienden a ser por una translocación desequilibrada en los cromosomas 21, 13, 14 y 15. Normalmente hablamos de la trisomía 21 y pensamos en el cromosoma 21 únicamente, pero también los cromosomas del par 13, 14 y 15 están implicados en todo esto. Entonces, recuerden que las translocaciones desequilibradas son conjunciones inadecuadas vaya, que le estamos compartiendo de manera inadecuada una parte de un gen, de un cromosoma, que no le corresponde y no hay una reciprocidad, es decir, no estamos viendo que el otro gen también comparte la misma sección, digamos, ¿sí? Recuerden que eso lo pueden verificar en la sesión correspondiente a las anomalías genéticas y, pues bueno, el último porcentaje que nos lleva a determinar el 100% de estos pacientes es por un mosaicismo, por no disyunción mitótica, es decir, ¿cómo se está repartiendo el material genético para estos pacientes? Hay una distribución inadecuada de los mismos y esto genera precisamente que podamos tener ese cromosoma de más a nivel del par 21. Y la frecuencia de esto, bueno, pues es que ocurre el síndrome de Down en uno de cada 2,000 embarazos en personas menores de 25 años. Recordar propiamente que la etapa que está recomendada para disminuir el riesgo de algún tipo de síndrome o enfermedad congénita se da entre los 18, 20 años hasta los 25 más o menos, pero aún así existe el riesgo. Sin embargo, pues la tasa es alta. Si la comparamos, por ejemplo, con personas que tienen 40 años o más, la probabilidad aumenta de manera significativa porque en cada embarazo de cada 100 puede haber una persona con síndrome de Down, puede darse el nacimiento de una persona con síndrome de Down. Entonces, pues obviamente el riesgo va aumentando conforme la edad aumenta y esto tiene que ver con la edad de los folículos, con esa maduración folicular y con ese establecimiento de manera adecuada de los folículos. Y algunas de las características que podemos nosotros apreciar precisamente en estos pacientes, pues son las que vemos a continuación en pantalla. Con esto que les mencionaba, ¿sí? De los pequeños que tienen síndrome de Down, vemos esa hipotonía característica al momento de estar sentados. El rostro, bueno, en los 3 pacientes podemos observar esa característica de tener ese rostro plano, como es llamado. El pliegue a nivel palmar, que es único en esta paciente como tal, y bueno, lo que comentábamos acerca precisamente de la unión que existe en los dedos de los pies. Bueno, esto que vemos aquí, pues es precisamente un cariotipo y vemos precisamente ahí cómo está el cromosoma 21, ¿sí? Adicional, y que en este caso, pues es el que está generando este síndrome como tal. Bien, tenemos ahora el síndrome de Turner, que es un síndrome que afecta a las mujeres, ¿sí? Y esto es porque tenemos un problema a nivel de la posición 45. Hay que mencionarlo, esta es la única monosomía que es compatible con la vida. ¿Qué quiere decir esto? Que en la posición 45, bueno, en el par 23, que es el par sexual, ¿sí? Solamente va a existir un cromosoma. Nosotros veíamos en la presentación, en la diapositiva anterior, como en el par 21
había 3, era una trisomía. En este caso es una monosomía, es decir, solo vamos a tener un cromosoma. Y esta es la única monosomía que es compatible con la vida. Todas las otras monosomías van a ser eliminadas, digamos, de cierta manera, porque el producto va a ser abortado, ¿sí? No hay posibilidades de que se desarrolle con alguna otra monosomía. ¿Cuál es la característica de estas pacientes? Bueno, vamos a ver nosotros que existen características físicas muy particulares, por ejemplo, cuellos cortos y pliegues a nivel del cuello también. El escudo está, perdón, el tórax está en forma de escudo, sí, es un tórax abombado, y el desarrollo de las glándulas mamarias, de los pechos, es algo que está retrasado, que hay un muy bajo desarrollo de esto, y además vamos a ver los pezones que están separados como una característica. También sus características faciales son muy particulares, son muy consistentes entre estos pacientes, y además vamos a poder observar, por ejemplo, disgenesia gonadal, vamos a observar amenorrea, y la disgenesia gonadal es la que está relacionada precisamente a la amenorrea. La disgenesia gonadal implica que no se desarrollen los ovarios de manera correcta y por lo tanto tengamos problemas hormonales relacionados a esto. Si no hay hormonas relacionadas al desarrollo sexual, pues entonces obviamente todo el desarrollo como tal en la parte de la pubertad de estas personas, pues se vuelve bastante complejo. ¿Qué más podemos observar? Bueno, pues que el dedo de las manos, el cuarto dedo de las manos generalmente es más corto en relación a lo normal. Vamos a poder observar también algunas malformaciones óseas y algunas manchas o lunares que podemos observar. En este caso, pues hay que entender que el 98% de los casos de esta enfermedad se van a abortar de manera espontánea y que generalmente, pues al ser una monosomía en el sitio 45, donde solamente tenemos el cromosoma X, pues van a tener un aspecto femenino. Estas mujeres, estas personas, siempre van a tener ese aspecto femenino como tal. Hasta en el 80% de los casos, la razón o la causa del síndrome de Turner es que no hay una disyunción del gameto masculino, es decir, no vamos a tener precisamente el gameto masculino o no se logró una transmisión, digamos, adecuada de esta manera de este gameto. Por otro lado, en el 20% restante, pues vamos a tener anomalías estructurales del cromosoma X o una no disyunción, perdón, por mosaicismo. Y además son personas que tienen una predisposición a infecciones, sobre todo de oído, diabetes tipo 2, escoliosis, osteoporosis, problemas a nivel renal, cognitivos, de audición, y a pesar de tener estos problemas, estas personas son muy buenas oradoras, tienen habilidades verbales excelentes y que en este sentido, pues es una característica también de ellos. Podemos observar aquí las características físicas, ¿sí? Con este cuello que decíamos, el cuello corto y los pliegues a nivel de la piel. El cuello, vean cómo en los pacientes es algo también característico, ¿sí? Podemos observar también cómo se desarrollan las extremidades en este caso, y además observamos, por ejemplo, aquí el desarrollo, ¿sí? Precisamente de los pechos de estos pacientes que no se desarrollan de manera correcta. El rostro en las pacientes, en estas personas, pues es algo característico, comparten ciertos rasgos entre ellos precisamente. Y bueno, vemos aquí precisamente cómo se está desarrollando esa característica física en estas personas. Bien, después tenemos el síndrome de Williams-Beuren, que también se le conoce como el síndrome del rostro de duende, porque estas personas generalmente tienden a presentar rasgos faciales que nos harían pensar o compararlos precisamente con estos seres mitológicos. Tienden a presentar características como puentes nasales aplanados, hinchazón alrededor de los ojos, piel que recubre la esquina del ojo, ¿sí? Unos ojos azules muy característicos con un patrón estrellado y surcos nasolabiales alargados. Vamos a tener también generalmente que son personas con boca abierta y que tienden a presentar una separación característica entre los dientes, ¿sí? Y con esto, pues bueno, nos podemos ir clasificando o diagnosticando, al menos de forma visual, aunque obviamente hay que hacer los estudios correspondientes para definirlo. ¿Qué está ocurriendo aquí? Bueno, pues que el cromosoma 7 es el que está afectado, hay una delesión, ¿sí?
a nivel del cromosoma 7 en la región Q11.23. Entonces, esto también conlleva que las personas puedan tener una discapacidad intelectual y trastornos en el aprendizaje. Es una enfermedad, un síndrome que se da en uno de cada 7.500 a 10.000 nacimientos, y las personas con esta enfermedad normalmente tienden a presentar distracción o trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Además de esto, pueden tener enfermedades cardíacas importantes que disminuyen la calidad de vida de los mismos, y esto está relacionado a que generalmente tienen como característica, como signo, hipercalcemia, es decir, niveles elevados de calcio en sangre. Y recuerden que el calcio es uno de los productos necesarios para la contracción muscular. Entonces, si hay mucho calcio, esto estará estimulado precisamente a nivel de la contracción, y entonces lo que vamos a ver pueden ser estos problemas cardíacos. También son personas que sufren mucho de vómitos, estreñimiento, tienen dificultad para succionar cuando están en etapas de lactación, o tienen dificultad para alimentarse como tal. Y una de las características también es que los sonidos elevados los angustian de manera muy rápida. Tienden a presentar insuficiencia cardíaca, perdón, insuficiencia pulmonar hasta en el 80% de los casos, y esto obviamente se vuelve algo complejo porque disminuye la calidad de vida del paciente y es un factor de riesgo para la muerte de los mismos. Aquí vemos algunas de las características principales del síndrome de Williams, ¿sí? Con lo que les mencionaba hace un momento, un desarrollo neurológico afectado, ¿sí? A nivel también de los ojos, de los oídos, a nivel endocrino, a nivel gastrointestinal, a nivel genitourinario, a nivel de el desarrollo psicológico como tal. Puede haber, por ejemplo, ansiedad, puede haber déficit de atención, puede haber depresión. Vamos a ver también características craneofaciales y dentales muy propias de estos pacientes, enfermedades o anomalías cardiovasculares, principalmente estenosis vascular, y también pueden desarrollar hipertensión de manera muy marcada. Vamos a poder observar también una disminución en la tonicidad muscular y pueden tener escoliosis como tal. No es sencillo diagnosticar el síndrome de Williams solamente por visualización. Incluso, bueno, vemos aquí un paciente que tiene esas características en una ecografía a las 30 semanas de gestación, y lo podemos ver aquí en esta imagen. En la siguiente imagen vamos a ver la vista frontal precisamente del rostro a estas mismas 30 semanas, y después, bueno, viene la evaluación macroscópica ya cuando el producto del bebé ha nacido, con este perfil facial y la vista frontal precisamente del rostro de este pacientito. Entonces, no siempre es algo sencillo evaluarlos de manera visual o de manera, vaya, al nacimiento o en la ecografía, pero nos vamos dando una idea, va orientando el diagnóstico. Y una de las características, lo decíamos, pues es este llamado rostro de duende o cara de duende en estos pacientes, y vemos cómo comparten estos rasgos físicos a nivel del rostro estos pacientes. Vean el color de los ojos, generalmente son ojos claros los que pueden presentar. Estos tres pacientes tienen ojos claros. Por acá también podemos ver a esta pequeña que tiene ojos claros, y el patrón es estrellado. Tienden a presentar el iris del ojo con una conformación distinta, ¿sí? En este sentido. Y vemos, por ejemplo, los puentes nasales. Vean cómo a nivel de la nariz, prácticamente todos tienen la misma característica a nivel de la nariz, ¿sí? Entonces, por eso se le denomina de esta manera, y pues bueno, es una de las características que tienen estos pacientes. Bien, continuamos con el síndrome de Prader-Willi, que en este caso los pacientes que van a presentar este síndrome, estas características, pues van a tener problemas conductuales y trastornos del sueño relacionados precisamente a esto. Van a poder presentar ciertas características a nivel cognitivo también, y en general, bueno, van a presentar una baja estatura y un aumento de peso rápido. Esto es porque los pacientes que tienen este síndrome tienden a presentar una sensación de hambre incontrolable a partir de los 2 años de edad, y entonces tienen una manifestación clínica llamada como hiperfagia, es decir, que nunca se van a sentir satisfechos como tal, y que en este caso, pues eso los hace tener un aumento de peso significativo. ¿Qué más vamos a poder observar en este tipo de pacientes? Bueno, pues que precisamente el hecho de que tengan esta característica de hiperfagia
va a hacer que sean propensos con mayor posibilidad de desarrollar diabetes, ¿sí? Se da este síndrome en 1 de cada 25,000 nacimientos y estos pacientes pueden llegar a presentar dificultad para controlar sus emociones, tienen trastornos obsesivo-compulsivos, pueden tener una incapacidad precisamente para dejar de comer. Y entre los rasgos faciales distintivos, pues están que los niños pueden hacer con los ojos en forma de almendra, un estrechamiento de la cabeza a nivel de las sienes, la boca hacia abajo y el labio superior es fino. En cuestión de la alimentación, cuando son bebés, cuando son lactantes, pues tienen un reflejo de succión deficiente, donde en este caso tienen una hipotonía marcada, ¿sí? Y esto pues genera obviamente que sea una de succión deficiente, lo cual dificulta la alimentación y puede provocar fallas en su desarrollo como tal. ¿Qué más vamos a poder observar? Bueno, que tienen una capacidad de respuesta generalmente deficiente. Cuando son bebés, pues generalmente parece que el bebé está sorprendentemente cansado, así lo definen algunos autores. Responden mal a la estimulación y les cuesta mucho trabajo levantarse o tienen un llanto débil incluso. ¿Qué más podemos observar? Que en este caso, bueno, los genitales están subdesarrollados, los niños pueden tener el pene y el escroto con un tamaño muy pequeño, los testículos pueden ser muy pequeños y pueden incluso no descender, ¿sí? Del abdomen al escroto, y entonces aquí presentan el síndrome de criptorquidia, ¿sí? El síndrome de criptorquidia, que es esta característica como tal. En el caso de las niñas, el clítoris y los labios de la vulva pueden ser muy pequeños, y obviamente puede haber problemas de infertilidad con estos aspectos o con estas características como tal, al presentar precisamente esta hipoplasia genital. En el caso precisamente, y retomando un poquito el aspecto de la hiperfagia, pues este es un signo clásico, ¿sí? El hecho de tener como antojos de alimentos y tener obviamente este antojo de manera constante, pues se presenta alrededor de los 2 años, y el apetito constante provoca comer con frecuencia, consumir porciones desmedidas de comida, y además se pueden presentar conductas inusuales para buscar comida, como por ejemplo acumular alimentos de forma compulsiva o ingerir comida congelada o incluso desperdicios de la comida que puedan estar cercanos a esto. En cuestión del crecimiento y del desarrollo físico, también habrá una deficiencia, y esto es principalmente porque hay una deficiente producción, ¿sí? O una escasa producción de la hormona del crecimiento, y esto puede generar precisamente una estatura baja, poca masa muscular y un nivel elevado de grasas corporales como tal. Además de esto, podemos ver otros problemas endocrinos en estos pacientes que pueden comprender la producción insuficiente de hormona tiroidea, es decir, que el paciente va a tener hipotiroidismo, o bien insuficiencia suprarrenal central, que evita que el organismo responda de manera adecuada a situaciones de estrés o infecciones. Por otro lado, vemos el deterioro cognitivo que pueden tener, que en este caso la incapacidad puede llegar a ser leve o puede ser moderada, y puede comprender precisamente problemas de pensamiento, de razonamiento, de resolución, ¿sí? Resolución de problemas, perdón, y en este caso pues es una característica muy frecuente en este trastorno. Incluso aquellos que no tienen una discapacidad intelectual importante tienen algunas dificultades en el aprendizaje, y entonces son pequeños signos que podemos estar viendo y podemos estar encaminando precisamente hacia este diagnóstico como tal del síndrome. ¿Qué más vamos a poder observar? Pues un retraso en el desarrollo motor, donde los niños pequeños con este síndrome por lo general llegan más tarde a estos llamados hitos del desarrollo del movimiento físico, por ejemplo, sentarse o caminar, etcétera, ¿sí? En relación a los otros niños que no tienen el síndrome y que lo hacen a edades más tempranas. Otro de los signos o de las manifestaciones clínicas características, pues son los problemas del habla, donde generalmente el habla se retrasa, hay una mala articulación para pronunciar las palabras, y esto puede ser un problema continuo incluso hasta en la adultez del paciente como tal. ¿Qué más podemos observar? Pues problemas de conducta, ¿sí? Propiamente, los niños, los adultos a veces pueden enojarse, ser muy especiales, digamos, testarudos, controladores, manipuladores,
tener una gran cantidad de berrinches que pueden realizar en determinado momento cuando se les niega, por ejemplo, la comida, ¿sí? Y es posible que no toleren los cambios en la rutina, son personas muy rutinarias y precisamente el tener un cambio pues puede hacer que se vuelvan malhumorados en este aspecto. ¿Qué más podemos observar? Bueno, dentro de los TOCs, pues podemos observar conductas obsesivas, compulsivas, repetitivas, incluso pues que sean obsesivas, compulsivas y repetitivas, ¿sí? Se pueden presentar otros trastornos de salud mental, por ejemplo, ansiedad o un rascado cutáneo de forma compulsiva. Por el lado de los trastornos del sueño, pues estos pacientes, tanto los niños como los adultos, van a poder tener estas interrupciones en los ciclos circadianos y por lo tanto van a presentar apnea del sueño. Entonces, en este caso, estos trastornos pueden provocar somnolencia diurna excesiva y empeorar precisamente los problemas de conducta. Sabemos lo importante que es precisamente tener una buena etapa de sueño, un buen ciclo circadiano, para también controlar y regular ciertas hormonas, ¿sí? Que se están liberando precisamente en estos ciclos como tal. Y bueno, podemos ver, además de todo esto, podemos ver otros signos y síntomas, por ejemplo, tener las manos y los pies pequeños, la curvatura a nivel de la columna vertebral, que conocemos como escoliosis, problemas de cadera, reducción del flujo de saliva, puede haber miopía, puede haber o incluso otros problemas de visión. Podemos ver también problemas para regular la temperatura corporal y tienen una tolerancia elevada al dolor, ¿sí? Y esto pues puede ser peligroso porque al no percibir el dolor, al tener un umbral del dolor muy alto, pues puede comprometer la vida del paciente en determinado momento porque no se sienten en riesgo cuando esto llega a pasar, ¿sí? Y bueno, generalmente la piel de estas personas puede ser de un color pálido, al igual que el color de sus ojos, que tiende a ser un poquito más claro porque tienen un defecto en la pigmentación, tienen un problema llamado hipopigmentación que genera precisamente que se produzca suficientes pigmentos como la melanina, por ejemplo, que van a dar el color a todo esto. ¿Cuál es la razón o cuál es la causa de este síndrome? Pues se produce cuando ciertos genes, ¿sí? Que deberían de ser expresados, no lo son, por varias razones. Por ejemplo, faltan los genes paternos en el cromosoma 15, o el niño heredó 2 copias del cromosoma 15 de la madre, ¿sí? Y ninguno del padre, o bien hay un error o un defecto en los genes paternos del cromosoma 15, específicamente a nivel del cromosoma 15 en la región Q11.2 a la región Q13, es donde vamos a ver este principal problema relacionado, la causa relacionada a esto. Bien, y aquí podemos observar precisamente una serie de imágenes donde vemos esas características. Vemos aquí una de lesión precisamente en el cariotipo a nivel del cromosoma del par 15, ¿sí? Y vemos cómo hay una pérdida precisamente importante de información y esto es lo que genera precisamente el síndrome. Vemos las características físicas habituales de los pacientes con síndrome de Prader-Willi y bueno, vemos el aumento de peso, vemos principalmente, sí, desde niños incluso la hipotonía que pueden llegar a presentar y bueno, esas características que hemos mencionado previamente. Muy bien, ahora hablemos del síndrome de Angelman, que en este caso es un síndrome, es un trastorno de un solo gen causado por la pérdida de la función del gen V3A en el cromosoma 15 materno. Estas personas tienen 2 juegos de cromosomas, uno heredado por la madre y otro heredado por el padre. Y en este caso, en una persona típica, en el gen, perdón, el gen V3A, que viene de la madre está activo, ¿sí? Mientras que la copia del padre, pues está silenciada en las neuronas a nivel cerebral. En este caso, las personas que tienen este síndrome, pues existe este defecto particularmente, ¿sí? Que hay un defecto, una microdeleción a nivel del cromosoma materno en la región 15Q11 a la 13, ¿sí? Y que en este caso pues va a afectar el RNA mensajero que se produce a nivel del cerebro y viene toda esta cuestión. Como una de las características principales, pues obviamente vamos a ver retraso mental en estos pacientes, podemos llegar a ver convulsiones también, que obviamente están relacionadas al sistema nervioso central, un desarrollo motor deficiente, hiperactividad, son personas muy hiperactivas, y una de las características más importantes de estos pacientes es su personalidad.
porque siempre aparentan estar felices, estar contentos y son muy sociables, muy amigables. Y una característica también importante con ellos es que al ser muy sociables y muy amigables tienden a confiar muy rápido en las personas. Entonces, tienden a confiar rápidamente en los extraños y por lo tanto tienden a asociarse muy rápido, lo cual, bueno, en otras circunstancias, pues esto puede ser peligroso, ¿sí? Otra de las características, pues es la boca, ¿sí? La forma de la boca que van a tener, el desarrollo dental que van a presentar, generalmente son dientes que están ligeramente separados entre sí, aparentemente siempre hay una personalidad sonriente, siempre hay una sonrisa dibujada en su rostro, y los ojos también reflejan una característica precisamente de ser amistosos. Pueden tener un síndrome de déficit de atención muy marcado y además tienen movimientos al caminar muy característicos como el aleteo de manos o bien levantar los brazos mientras van caminando o incluso ambas, ¿sí? Y otra de las características más evidentes de estos pacientes es que tienden a presentar estrabismo, ¿sí? Entonces, pues el estrabismo sabemos prácticamente que es una alteración a nivel ocular y es otra de las características clínicas que podemos ver en estos pacientes. En 1 de cada 10,000 nacimientos vamos a ver este síndrome y entonces pues suele ser algo de igual manera que tiene una frecuencia relativamente baja comparada con otros aspectos y bueno, lo que hemos mencionado con respecto al estudio de estas enfermedades. Vemos las características físicas precisamente de estos pacientes y vemos aquí precisamente ese rostro feliz, y esa apariencia feliz y esa apariencia amistosa. A pesar de que podemos ver en todos ellos esta sonrisa, vemos como el deterioro a nivel de los dientes puede ser progresivo y significativo, como lo vemos con el paciente de la esquina inferior izquierda, donde ya hay un problema importantísimo en el desarrollo de los dientes y obviamente pues hay que tratarlo como tal para tratar de mejorar la calidad de vida del paciente. En todos estos pacientes podemos ver ese problema de estrabismo. Veamos aquí en estos pacientes, incluso vemos el rostro, cómo tiene ciertas características muy peculiares y todos en determinado momento podemos decir que se parecen, ¿sí? Vemos aquí estrabismo, aquí también hay estrabismo, aquí también lo hay, aquí también lo hay, y aparentemente aquí no lo hay, pero probablemente es por el ángulo donde se está tomando la fotografía que no alcanzamos a percibirlo. En todos ellos vemos la forma de los dientes en estas edades tempranas, ¿sí? Y vemos que la característica es algo muy similar. Y bueno, lo que mencionábamos, ¿sí? De esta apariencia de siempre estar felices. El siguiente síndrome es el síndrome de Cri-du-Chat o el síndrome del maullido de gato, que en un momento explicaremos por qué. Estos pacientes suelen tener un rostro generalmente redondo, y generalmente tienen los ojos anormalmente separados y el llanto que emiten es un llanto agudo y monotónico en forma de maullido, ¿sí? Por eso se le denomina así, como síndrome del maullido de gato. Tienen barbilla pequeña, tienen dificultad para el hablar, para caminar y para alimentarse también. Pueden presentar hernias inguinales al momento del nacimiento y además de esto, pues van a tener, como en el caso del síndrome de Down, una línea única en la palma de la mano. Presentan escoliosis también y una función parcial de los dedos, de las manos o de los pies, ¿sí? O de ambos. Aquí el problema es que hay una delesión a nivel del cromosoma 5, en el brazo corto del cromosoma 5, vemos una delesión, una pérdida de la información. Normalmente es una mortalidad baja entre estos pacientes del 10%, ¿sí? Y vemos también que existe del 75 al 90% de los casos mueren en el primer año de estos pacientes que vemos aquí. Normalmente, cuando vemos pacientes que tienen retraso mental, pues de toda la población, el 1% aproximadamente de esa población tiene este síndrome, ¿sí? Presenta el síndrome de Cri-du-Chat. Vamos a escuchar precisamente cómo se percibe o cómo un bebé llora con este maullido de gato, con esta característica como tal.
Bien, pues ese es el llanto característico en estos pacientes, ¿sí? En los pacientes con Cradle Chat. Y efectivamente, ¿sí? Eh, Se relaciona o se puede interpretar precisamente con esta, eh, eh, con este animal, ¿sí? Con el llanto de este animal. ¿Qué podemos observar en estos pacientes? Bueno, pues podemos observar cómo el desarrollo físico, pues es algo que normalmente no va a variar mucho. Vemos las características de este paciente que tenemos aquí y vemos esta característica en este paciente en la primera imagen y podemos comparar, el paciente va avanzando en cuestión de edad, ¿sí? Y lo vemos ya en una etapa más avanzada de la edad, de la adultez, y entonces vemos que tiene ciertas características, ¿sí? De cuando era pequeño, ¿sí? Sobre todo a nivel del rostro, bueno, del puente nasal, ¿sí? La boca, por ejemplo, las orejas, ¿sí? Que son muy características. La esperanza de vida en estos pacientes, pues suele ser relativamente buena cuando avanzamos en la edad adulta, pues pueden tener una vida, bueno, una etapa, una esperanza de vida normalmente cotidiana. Sin embargo, pues bueno, claro que puede haber ciertas deficiencias que estén afectando precisamente la vida del paciente. Lo que hablábamos precisamente de la unión entre los dedos, ¿sí? De las manos, los dedos de los pies, los problemas en ortodoncia, ¿sí? Y bueno, la cara típicamente redonda al nacer, ¿sí? Con estos ojos separados y pues bueno, son características faciales que podemos apreciar. Bien, tenemos entonces ahora el síndrome de Edwards o la trisomía 18. Entendemos ahora perfectamente qué es una trisomía cuando en esa posición tenemos nosotros 3 cromosomas. Y bueno, en este caso los pacientes van a presentar una forma inusual del pecho, normalmente llamada tórax en horquilla, con una característica precisamente que tiende a esto. Otra de las características principales es la forma en la que van a presentar las manos siempre empuñadas, ¿sí? Y con los dedos superpuestos, haciendo esta forma como tal. Van a poder presentar cuellos cortos, bocas y mandíbulas pequeñas, orejas mal formadas y testículos no descendidos como tal, riñones en herradura o poliquísticos, y bueno, el esternón suele ser prominente. Estos pacientes pueden llegar a presentar ciertas características en el desarrollo de sus extremidades también, que en muchas ocasiones pueden no ser muy habituales como tal, que nosotros los podamos observar en este sentido. Y pues bueno, va a ser otra de las características clínicas que nosotros podamos valorar precisamente en estos pacientes como tal. Y bueno, aquí vemos algunas imágenes relacionadas precisamente a esto, que en este caso lo que nosotros podemos observar son esas manifestaciones clínicas, por ejemplo, el hecho de que van a poder presentar labios hendidos de manera relativamente frecuente. Vamos a observar también una disminución en el desarrollo de los aparatos gonadales y bueno, el rostro que también se vuelve típico en este tipo de pacientes. Tiene una frecuencia de 1 de cada 6,000 nacimientos vivos, ¿sí? Y 3 veces más frecuente en niñas que en niños el hecho de que se presente este síndrome de la trisomía 18 o el síndrome de Edwards. Bien, estos son algunos de los síndromes que les he presentado precisamente por su importancia clínica, por la relevancia que tienen y sobre todo por esta cuestión donde nosotros pues hemos podido realizarlos, ¿sí? Por otro lado, bueno, debemos de considerar también las enfermedades mitocondriales que hay que mencionarlo, son enfermedades metabólicas que tienen una relativa frecuencia y que afortunadamente en nuestros días pues ya existen las tecnologías para el tratamiento de este tipo de enfermedades, algunas, no todas, pero es un avance enorme que se ha hecho en relación a esto. Vamos a entender cuáles son estas principales enfermedades mitocondriales, que en este aspecto, pues tenemos que hacer un recordatorio hacia precisamente qué es la mitocondria, cómo funciona la mitocondria como tal y por qué se dan las enfermedades a este nivel. Bueno, hay que recordar
que la mitocondria es un organelo que se encuentra en nuestras células, en todas ellas tenemos mitocondrias, en algunos órganos tenemos más mitocondrias, en otras tendremos menos mitocondrias. Y la función principal de las mitocondrias, tal cual siempre lo hemos mencionado, pues es la generación de energía. Pero ¿cómo funciona esto? ¿Cómo se da la formación de la energía? Bueno, pues a partir de el trabajo, digamos, del complejo, de los complejos que vemos en este caso en la imagen, donde generamos la cadena respiratoria mitocondrial, que es un sistema de multienzimas formado por 5 complejos y cuya finalidad será precisamente la producción de ATP. Los 4 primeros complejos que vamos a observar nosotros van a generar un gradiente electroquímico a nivel del espacio intermembranal de la mitocondria. Este gradiente nos va a permitir entonces producir el ATP mediante el complejo 5 o bien lo que llamamos ATP-ASA, que es este último que podemos apreciar aquí y que incluso aquí podemos ver cómo estamos transformando esta molécula, el adenosín difosfato, en una molécula de adenosín trifosfato. Posteriormente, ¿qué es lo que vamos a ver? Bueno, durante la mitosis, pues las mitocondrias se van a multiplicar, se van a distribuir de manera al azar entre las 2 células hijas. Esto es lo que nosotros llamamos la segregación mitótica. Y si una célula contiene 2 tipos de ADN mitocondrial, uno sano y uno mutado, pues también la distribución va a ser al azar, ¿sí? Dando lugar a un grado de heteroplasmia variable entre las células hijas. Cuando se da la formación del embrión en el proceso llamado embriogénesis, que ya hemos revisado, pues esta distribución de manera aleatoria de las mitocondrias portadoras del DNA mitocondrial sano y del DNA mitocondrial mutado dará lugar a tejidos cuyo grado de afectación dependerá del porcentaje de las mitocondrias portadoras del ADN mutado. Esta distribución aleatoria provoca una expresión clínica que puede ser muy variable entre las distintas generaciones, dependiendo de los tejidos afectados, incluso que se pueda saltar en una generación. ¿De dónde viene este material genético del que estamos hablando, este DNA del que estamos hablando? Bueno, recordemos, de acuerdo a la teoría de la endobiogénesis, que cuando se estaban formando las células primitivas, iniciales, aquellas que empezaron con todo este relajo llamado vida, pues en algún momento una bacteria logró entrar a esta célula, logró adaptarse y la bacteria ya tenía su material genético, ¿sí? Entra a la célula, se adapta a la célula y entonces hay un estado de simbiosis. ¿Qué quiere decir esto? Pues que por un lado la célula estaba dando un lugar donde subsistir a esta bacteria y por otro lado la bacteria tomaba estos productos de metabolismo, los internalizaba y empezó a producir ATP o energía, ¿sí? Obviamente tuvieron que pasar muchísimos años, ¿sí? Para que se diera precisamente una adaptación entre estos 2 organismos, tanto de la célula como de la bacteria. Y entonces, por eso es que nosotros podemos observar y recuperar incluso material genético de las mitocondrias de nuestras células. Todas las mitocondrias tienen material genético como tal. Ahora, recordemos que el material genético, en este caso el DNA, que se encuentra a nivel de las mitocondrias, también va a pasar por periodos de duplicación y que en esos periodos de duplicación, cuando estamos transcribiendo las instrucciones, cuando estamos haciendo la copia de las instrucciones, en este caso que se encuentran en las mitocondrias, pues podemos llegar a tener errores, puede llegar a haber errores que son estas pequeñas mutaciones de lesiones, adiciones, translocaciones, etcétera, de las bases nitrogenadas, de las letras que están ahí contenidas, ¿sí? Y entonces, en este caso, la mutagenicidad del DNA mitocondrial, pues habla precisamente de que puede ser de 10 a 20 veces mayor en relación al ADN que está en el núcleo de la célula. O sea que es un mundo de mutaciones que podemos llegar a ver en el caso de las mitocondrias como tal. Y la prevalencia que existe de las mutaciones del DNA mitocondrial se ha estimado en un 0.14 a un 0.2%, ¿sí? Que podemos nosotros observar. ¿Qué pasa con todo esto? Bueno, que se han descrito muchísimas mutaciones
del sentido en el conjunto de los genes que van a codificar las subunidades proteicas de estos 4 complejos que vemos aquí, del complejo 1, del complejo 3, del complejo 4 y del complejo 5, de esta que nosotros conocemos como la cadena respiratoria. ¿Cuáles son las principales mutaciones que podemos ver en el material genético? Bueno, pues las principales mutaciones en este caso se encuentran en un estado, digamos, homoplásmico, es decir, mutaciones del DNA mitocondrial en pares, ¿sí? O en los pares de ciertas regiones que veremos en un momento más. O bien en un estado heteroplásmico, ¿sí? En el cual pues vamos a ver ciertas características, por ejemplo, el síndrome de encefalomiopatía, el síndrome de acidosis láctica, ¿sí? Episodios de pseudoictus, etc. Las anomalías del DNA mitocondrial son esencialmente de lesiones que pueden causar síntomas diversos, como pueden ser el síndrome de Kearns-Sayre, las depleciones del DNA mitocondrial, pues que se pueden relacionar con anomalías en los genes nucleares, cuyo papel es el mantenimiento del DNA mitocondrial, y que estas depleciones del material mitocondrial pueden provocar, por ejemplo, el síndrome de Alpers, responsable de una insuficiencia hepática con encefalopatía en el periodo neonatal. Podemos ver además las mutaciones del DNA mitocondrial, que en este caso pues no presentan características específicas, ya que el modo de transmisión y el grado de heteroplasmia de esta mutación pues puede ser variable. Bien, aquí en esta diapositiva, pues nosotros podemos observar precisamente estas posibles mutaciones que nosotros vamos a desarrollar o que se pueden desarrollar a partir de las alteraciones que tenemos a nivel mitocondrial. Por ejemplo, el síndrome de Leigh, el síndrome de Melas, el síndrome de Lone, hipoacusia, homeopatías, el síndrome de MERV, el síndrome de NARP, ¿sí? Y aquí están las regiones. Estas son las regiones que vienen aquí marcadas con estos códigos. Y precisamente en esas regiones es donde nosotros vamos a poder observar que si existe esa mutación, particularmente hablando, pues entonces vamos a ver cómo se están generando precisamente estos daños en el caso de la presentación de estos síndromes para estos pacientes. Bien, ¿y qué más podemos observar en relación a esto? Bueno, pues que las enfermedades mitocondriales son enfermedades que vienen transmitidas propiamente por un origen materno, ¿sí? La transmisión es exclusivamente de origen materno y solo las mitocondrias que provengan de la madre se van a transmitir al feto, se van a transmitir al embrión. Por consiguiente, pues el análisis del árbol genealógico es una etapa crucial para la evaluación de estos pacientes con estas citopatías mitocondriales y que en este caso pues veremos una transmisión por las mujeres, ¿sí? Donde esto es un argumento sólido para sospechar de una anomalía del DNA mitocondrial. Además, se ha descrito casos, ¿sí? Muy pocos, de transmisión paterna, aunque realmente pues no se puede refutar esta regla general de la transmisión materna y se debe de recordar que no es un dogma absoluto, que todo puede ser variable. Sin embargo, y como les mencionaba, pues el proceso de transmisión normalmente es un proceso que viene por el DNA de la madre y que en este caso, cuando se hace un estudio y se sabe precisamente que la madre puede tener este material genético mitocondrial afectado, pues entonces lo que se busca es hacer un reemplazo precisamente de la célula del gameto femenino que se quiere fecundar y que en este caso pues lo que se puede hacer es una fecundación in vitro a partir de un donante o de una donante que no tenga precisamente las enfermedades mitocondriales. Y lo que podemos observar aquí, pues es precisamente esta fecundación, la implantación de este cigoto del embrión, y que posteriormente será el blastocisto, y todos estos conceptos que hemos visto ya en el desarrollo embrionario, hasta la formación del producto, la formación del hijo, que en este caso, pues no tenga la enfermedad, ¿sí? Como les mencionaba en un inicio, las enfermedades mitocondriales han tenido a bien un desarrollo científico muy importante porque ya podemos observar casos y casos muy especiales y característicos en los cuales
se ha logrado sustituir, digamos, de alguna manera, el material genético defectuoso a nivel mitocondrial y reparar, digamos, de manera, en cierto nivel, pues estas enfermedades o estos síndromes que podemos nosotros observar en este sentido. Ahora, ¿cuáles son estas enfermedades mitocondriales como tal? Pues bueno, son enfermedades que constituyen el grupo más frecuente de enfermedades hereditarias del metabolismo. El conjunto de estas anomalías afecta aproximadamente a uno de cada 5,000 a 10,000 personas. Y esto depende mucho de los estudios que nosotros estemos analizando, depende mucho también de los contextos que estemos revisando. Y estas enfermedades se van a relacionar con un déficit en la fosforilación oxidativa a nivel mitocondrial, es decir, hay un defecto en la cadena de transporte de electrones que veíamos previamente. Se expresan sobre todo en los órganos que consumen energía, por ejemplo, corazón, músculo, cerebro, hígado, riñón, ojo, colon, etcétera, ¿sí? Y vamos a ver una asociación no coherente o llamada también ilegítima de la afectación tisular con anomalías bioquímicas, por ejemplo, la hiperlactacidemia, o radiológicas, ¿sí?, que podemos establecer, ¿sí? Y debemos hacer que se sospeche de una enfermedad mitocondrial cuando vemos este tipo de cuadros clínicos. Pueden manifestarse estas enfermedades a cualquier edad y desde el periodo prenatal hasta la edad adulta puede existir esta manifestación. El proceso de diagnóstico suele ser muy largo, ¿sí? Porque la sospecha clínica debe de apoyarse en argumentos biológicos, en argumentos anatomopatológicos, enzimológicos, antes de tener un diagnóstico final. Y precisamente, pues estas afectaciones van a presentar una gran heterogeneidad genética. Se relacionan además con mutaciones a nivel del DNA mitocondrial o de genes nucleares, y la mayoría de estos aún son desconocidos como tal. Todas estas enfermedades aún como tal, o los genes como tal que provocan esto, pues son desconocidos. Entonces, pues es muy importante trabajar en esto, en la parte de la identificación de estas mutaciones, tanto por la parte del diagnóstico como por la parte del asesoramiento genético y el diagnóstico prenatal. El pronóstico de estas enfermedades aún sigue siendo malo, desafortunadamente, porque el tratamiento etiológico pues es poco eficaz en la actualidad, aunque tenemos estos casos aislados donde se ha observado una mejoría a partir de estas transferencias, digamos, del material genético mitocondrial. Hasta la fecha se conocen alrededor de 150 síndromes, ¿sí? Pero no es posible describir todos estos síndromes actualmente. Y como ya hemos visto, la mayoría de los genes implicados y el modo de transmisión de estas enfermedades mitocondriales, pues conlleva cierta aleatoriedad en el tipo de afectación tisular, ¿sí? Esto permite la existencia de un número considerable de estas presentaciones clínicas. Por lo tanto, pues es importante comprender que el origen puede ser desconocido, pero que puede estar precisamente a nivel de la mitocondria, todo eso que esté relacionado como tal. Podemos ver nosotros algunos de las principales enfermedades mitocondriales en este esquema que se relacionan precisamente con los diferentes órganos que previamente se han mencionado, ¿sí? Y síndromes, por ejemplo, como el síndrome de Alpers, que corresponde a una afectación hepática y una afectación cerebral que se produce en el primer año de vida y en ocasiones desde el primer mes. En este caso, los pacientes con síndrome de Alpers van a presentar epilepsias, normalmente mioclónicas, relacionadas a una afectación con la corteza cerebral y asociados a una afectación hepática que puede desencadenarse por la toma de valproato, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué más podemos observar? Bueno, pues que este síndrome tiene una relación directa con una depresión del ADN mitocondrial y el diagnóstico pues se confirma por un estudio genético a partir de observar mutaciones en genes muy particulares como tal. Otro de los síndromes que podemos observar con esto, pues es el síndrome de Leigh, que lo comentábamos previamente, y que es una encefalopatía grave a nivel infantil, que evoluciona por episodios con regresión de del desarrollo psicomotriz, afectaciones piramidales y extrapiramidales, leucodistrofia y afectación al tronco del encéfalo. Vamos a ver en el síndrome de Leigh, vamos a poder observar afectaciones necrosantes bilaterales de los tálamos, del tronco del encéfalo, de las vías de los cordones posteriores
y pues vamos a ver también lesiones microscópicas, lesiones espongiformes de desmielinización y proliferación vascular. Otro de los síndromes que nosotros podemos observar precisamente en este sentido, pues es el síndrome de epilepsia mioclónica y de fibras rojas rasgadas, ¿sí? Que es el síndrome de MERF, ajá, y que este síndrome consiste en la asociación de epilepsia mioclónica, ataxia, hipoacusia, fatiga muscular, y se observan de forma constante las presencias de fibras rojas rasgadas, como el nombre de la misma enfermedad lo menciona, en biopsias musculares. Este síndrome se relaciona a mutaciones del RNA de transferencia a partir del DNA mitocondrial que nosotros observamos, y esta característica se observa hasta en el 80% de los casos, ¿sí? Para el síndrome de MERF, pues están asociadas ciertas mutaciones del DNA mitocondrial y pues podemos ver todas esas características clínicas como tal. Otro de los síndromes que podemos observar a nivel de daños del DNA mitocondrial es el síndrome de Kearns-Sayre, que es una enfermedad multisistémica que consiste en una triada de inicio antes de los 20 años. ¿Cuál es esta triada? Oftalmoplejía externa progresiva, ¿sí? Y retinitis pigmentaria. Suelen asociarse a un bloqueo de ventrículos que pueden requerir de la colocación de un marcapaso, de diabetes, pueden presentar también diabetes mellitus, pueden tener hipoparatiroidismo, disfagia, ataxia cerebelosa y demencia en estos casos como tal. El promedio de la edad, por ejemplo, para este síndrome que se asocia con arritmias cardíacas, pues es un promedio de aparición de entre los 20 y los 24 años, con un predominio particularmente masculino, y donde los hábitos como el alcoholismo o el tabaquismo desempeñan o forman parte de un papel muy importante para la expresión de este síndrome como tal. Y bueno, así podríamos mencionar muchísimos síndromes que podemos presentar a nivel de enfermedades mitocondriales, como el síndrome de Menge, que es el síndrome mitocondrial neurogastrointestinal, el síndrome de Graves-Hill, que es el crecimiento intrauterino retardado, ¿sí? Con otras características. Podemos ver también algunos otros síndromes, como los ya mencionados, y que bueno, en este caso, pues es importante considerarlos, ¿sí? Porque forman parte precisamente de todo esto que nosotros podemos tener en algún momento con los pacientes que nosotros vamos manejando. Ahora, el tratamiento, el diagnóstico, vaya, puede ser algo muy complejo porque tiene que pasar por todas estas etapas que vemos aquí. Aquí vemos un árbol de decisiones precisamente ante una sospecha de una enfermedad mitocondrial, donde pues nosotros primero tenemos que evaluar los signos clínicos sugestivos de una citopatía mitocondrial con una afectación multivisceral de órganos dependientes de metabolismo energético, como es corazón, músculo, cerebro, hígado, riñón, oído, etcétera, ¿sí? Considerar que hay ciertos marcadores bioquímicos que se van a relacionar con esto y que si los marcadores bioquímicos me están dando resultados orientadores o positivos hacia la enfermedad o la citopatía mitocondrial, pues entonces vamos a poder orientarnos precisamente hacia los cuadros sugestivos de afectación del material genético del DNA mitocondrial, hacer el estudio de ese material mitocondrial, buscar las mutaciones normalmente más frecuentes, ahí las tenemos, el síndrome de MELAS, el síndrome de MERF, el síndrome de NARF, el síndrome de LON, y bueno, los otros que hemos mencionado, ¿sí? Estos son de mutaciones frecuentes, de mutaciones o de lesiones únicas, el síndrome de Kearns-Sayre, el síndrome de Pearson, oftalmoplejía externa progresiva, que ya lo mencionábamos, de plesiones o de lesiones múltiples, síndrome de Alpers, miopatías o encefalopatías, ¿sí? Y entonces vamos actuando en consecuencia a partir de las características clínicas que puede presentar mi paciente como tal. Vamos a ver que a partir de esto y llegando a un proceso de enzimologías a nivel de tejidos, ¿sí? Donde tengamos un resultado positivo, pues nos va a ir dando la pauta también de cuál es el tratamiento que yo puedo dar, que generalmente es un tratamiento relacionado con los signos y síntomas que tiene mi paciente, ya que no es muy común, pues poder hacer estas transferencias o estas reposiciones, llamémosle así, de ese material genético mitocondrial. Suele ser algo bastante complejo, pero bueno, ya se ha empezado con todo esto.
Pues bien, estas son algunas de las enfermedades congénitas a partir de las alteraciones genéticas que nosotros hemos platicado. Espero que la información sea clara, es un montón de información que hemos revisado en esta ocasión, pero al menos que nos aborde o nos lleve en este sentido a indagar un poco más acerca de todos estos síndromes a nivel genético. Es un mundo totalmente de información el que podemos encontrar aquí. Hay que tener mucho cuidado con la selección de nuestras fuentes de información y sobre todo, pues hay que documentarnos correctamente, sobre todo porque en este caso los síndromes genéticos o las enfermedades mitocondriales todos los días están en constante actualización, debido a que todos los días, pues los investigadores trabajan en esto para poder brindar mayor información al respecto. Bien, pues es todo por esta ocasión. Espero que nos veamos en una próxima ocasión. Que tengan un excelente día y nos vemos en la próxima. Hasta luego.